El anime comienza con una waifu entrando a un instituto con una katana. Oye, tranquilo, viejo. Y al estar en dicho lugar se reúne con 4 waifus más, que se ven que están rotísimas. Este grupo es conocido como las 5 espadas supremas, y su reunión es debido a que un nuevo estudiante ha sido transferido a dicho instituto, el cual fue expulsado de su escuela por una pelea, pero lo misterioso es que causó 40 heridos. O sea, el pibe es una amenaza. En un cambio de escena vemos a nuestro prota, Nomaru, estar algo sorprendido del colegio, porque nota que todas las chicas están armadas. Wow. Y los pocos hombres que hay están disfrazados de mujeres. No, pero qué raro. Donde uno le dice que si desea la libertad, deberá de ser como ellos. Pero el pibe le vale madres y dice que él es libre de hacer lo que quiera. ¡Cielos, qué macizo! Por otro lado, cuando la líder del grupo de las waifus se prepara para ir a corregir la actitud del prota, llega esta sensual waifu, la cual les advierte de él y les dice que tengan cuidado con su bala espiritual. Pasan las horas y nuestro prota se dirige a su segunda clase, donde se topa con la waifu Rin, donde este se ha acorralado por todas las chicas. A ver, ¿qué pasó? Las cuales le cuentan acerca de la academia privada Aichi, la cual al principio era un lugar solo para chicas, pero luego pasó a ser un instituto mixto, donde las chicas se sentían amenazadas por los hombres, por lo que decidieron armarse de valor y crear un grupo que pudiera acabar con ellos, y de esa manera tuvieron la autorización para portar armas y hacer que los chicos perdieran la dignidad si desean estar en dicho lugar. No, pero qué instituto más raro. Pero como venía diciendo, a nuestro prota le vale madres, y con una gran velocidad sale del lugar. Rin lo persigue, donde este no tiene más escapatoria, y deberá de luchar contra ella, donde luego de un combate cerrado y que nuestro prota estuviera a punto de ser derrotado, este logra esquivar el ataque especial de la waifu, dándole un golpe increíble, derrotándola al instante. Aunque luego de eso, este se acerca a hablar con ella, pero llega otra waifu, la cual le da un golpe en la espalda, donde hace que este caiga y la bese sin querer. Eso no me lo esperaba. ¡No! Y el pibe tiene una nueva waifu, gente. Al día siguiente, nuestro prota se entera que para salir de la academia necesita un permiso especial, el cual debe de ser sellado por las 5 espadas supremas. Este se dirige a la habitación de Rin, la cual se encuentra enferma. Después de su combate, el pibe llega a su habitación con unos pasteles donde la trata de manera linda. Y notamos que la waifu se está enamorando del pibe. Este le dice que si le puede dar un permiso para salir de la academia, pero para no ir solo la invita a salir con él. No, ¿hay algo que este chico no haga bien? Aunque la waifu se termina desmayando por la fiebre alta que tiene, y nuestro prota le termina viendo sus sopais por error. Así, muerde el cebo. No, el pibe, ¿dónde te sentaste? En eso llega otra chica, la cual activa la alarma y Nomura tiene que huir del lugar, encontrándose en el camino con la hermana menor de una de las 5 espadas. Estando allí, comienza un combate, donde la chica se le une a otra waifu, pero nuestro pibe está tan roto que derrota a ambas con facilidad. Eso sí es de gangsters. The Gangsters. Al día siguiente, Nomura llega a su clase y se entera de que Rin será su supervisora todos los días. No sé si esto es bueno o malo, gente. Luego de lo sucedido, nuestro prota es supervisado por Rin, pero en eso llega Mari con la Loli, a la cual nuestro prota derrotó. Mari y Rin tienen una discusión mientras que nuestro prota se retira del lugar y es perseguido por la Loli, a la cual vuelve a derrotar. Pero en eso se percata que en las escaleras está nada más ni nada menos que la emperatriz Amo, chica con la que él tuvo un combate hace mucho tiempo y fue derrotado. ¡Corre, perra, corre! Esta le dice que aún no está preparada para combatir con él y se retira del lugar. En eso llega Mari, de nuevo, donde da comienzo un combate. Nuestro prota desconoce por completo el estilo esgrima, pero saca su as debajo de la manga y la golpea con su manga echi. No, el mejor truco de la vida, gente, para luego derrotarla con su habilidad especial. A eso se le llama estrategia. Luego de eso, la waifu lo pone a prueba provocándole deseos lujuriosos, pero nuestro pibe resiste. A mí se me hace que eres marica. Y Mari se da cuenta de que el pibe es un buen chico, por lo que decide darle segundo sello a su pase, además de unirse a Rin para supervisarlo. No, el pibe ya se está armando un harem. Warabi regresa de sus vacaciones al consejo, donde se percata que las waifus se lo pasan todo el día con el objetivo que tiene que corregir. En otras palabras, están teniendo mucho afecto por el pibe, lo que le disgusta, y decide colocarlas también como objetivos de corrección, por lo que decide realizar el legendario festival de sangre. ¡Tengo miedo! Y esto no pinta nada bien, gente. Para ello, esta usa como objetivo el amigo del prota, al cual golpean y dejan crucificado para que de esta manera Nomura acepte participar. Además, si este logra pasar todos los objetivos, Warabi le dará su sello. Y comienza el evento con una batalla de sumo, donde el prota se enfrenta al oso de la Loli. Pero como nuestro prota está tan rotísimo, este logra vencerlo quitándole el mawashi, ya que en una batalla de sumo, si su oponente pierde dicha prenda, el combate es finalizado. Aunque esto molesta a la Loli, la cual decide combatir en serio.
¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! El último combate consiste en llegar a la azotea donde se enfrentarán a ella, pero para ello deberán de ir combatiendo en cada piso a cada miembro de sus 3 espadachines, aunque nuestro prota idea un plan y envía a las hermanas de la Besto Waifu a combatir por los pasillos, mientras que ellos toman un atajo que les abrió Satori, una miembro de las 5 espadas, la cual está disgustada por el acto personal que está haciendo Warabi, ya que ese combate no es parte del evento. El prota junto a las 2 waifu llegan a la azotea, en donde Mari se encarga de las 3 espadachines, Rin de Warabi y Nomura del oso, y comienza la batalla en la cual esta pareja por cada quien, pero al final todos logran la victoria. Qué buena onda. Consiguiendo así nuestro prota el tercer sello para su pase de libertad. Con todo lo sucedido en el festival, nuestro prota comienza a ser popular en el instituto, tanto así que la waifu Rin y Mari están celosas del pibe. Al día siguiente, cuando estas lo van a buscar como es de costumbre, estas encuentran en su ropa una foto del pibe algo indecente con la waifu Satori. ¡Desgraciado! ¡No, pibe! ¿Dónde te sentaste? Este comienza a huir por todo el instituto, negando la foto, ya que no recuerda qué sucedió exactamente. Este se encuentra con la Loli Warabi y le explica la situación, la cual lo ayuda a entrar a los dormitorios de las chicas a ver si logran hallar alguna pista, pero no encuentran nada, ya que este le comentó que la foto estaba editada, por lo que la original la debe de tener la waifu. Warabi le dice que vayan al baño de mujeres, a ver si de casualidad la tienen escondida en su ropa interior. En eso aparece esta chica enmascarada, con una cerbatana atacando al prota, aunque Warabi lo protege. Pero eso no es todo, porque al mismo tiempo aparece Satori de manera suculenta. No, esto es terrible pero a la vez maravilloso. El combate da inicio, y nuestro prota la tiene difícil, porque pelear viendo semejante distracción es algo complicado. Por otro lado, la Loli se siente débil debido a que el ataque que recibió a la hora de proteger a nuestro prota contenía veneno. Nomura tiene un combate difícil, por muchos factores, entre ellos que la waifu sabe más de 10 estilos de pelea, aunque al final nuestro prota usa la técnica prohibida, quitándose la ropa para que la waifu se distrayera, logrando así derrotarla. Por otro lado, Warabi logra derrotar a la enmascarada, y luego de dicho combate nuestro prota queda muy agotado y se termina desmayando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y al rato despierta en la enfermería junto a Satori, la cual le dice que le contó la verdad a las demás waifus, donde minutos después llega Rin a pedirle disculpas, además de contarle por qué esta usa la máscara, y es que su madre desde niña le dijo que era fea, y que la única manera de estar con ella era que usara una máscara, esto debido a que se parecía a su padre, el cual engañó a su madre en aquel entonces. No, gente, pero qué triste. Por otro lado, nuestro prota le cuenta su pasado, y le dice que es huérfano y que el sujeto que lo crió desde niño siempre le enseñó a usar la espada y a combatir, por lo que nunca tuvo una infancia bonita, por eso es así ahora, y siempre quiere buscar la libertad. Luego llega Mari y le pide disculpas al pibe, además de decirle que puede hacer lo que quiera con su cuerpo. No, qué pervertida la waifu. Y por último nuestro prota consigue otro sello más, faltando solo uno. Al día siguiente todo iba bien, hasta que se enteran que la emperatriz se ha escapado de su habitación, y Nava le comenta esto a la directora del instituto, la cual suspende las clases porque las cosas se van a descontrolar. En eso vemos a Warabi preocupada, debido a que Satori ha estado muy tranquila últimamente. En un cambio de escena vemos a Satori en la azotea, donde justamente llega esta otra chica, donde nos damos cuenta que es igual a Satori. No, pero ¿qué carajo está pasando? Al mismo tiempo llega la emperatriz al lugar, diciéndole que ha provocado a la persona equivocada, y comienza el desmadre, y la mega waifu deja gravemente herida a la chica, que es idéntica a Satori, donde en un pequeño flashback nos revelan que esa niña es hermana gemela de la waifu, y que es la verdadera Satori, y la otra es su hermana Misogi, la cual se está haciendo pasar por ella. Algo muy loco, gente. La mega waifu derrota a ambas, y en eso llega Warabi a detenerla, pero también se encuentra en peligro. Por otro lado, nuestro prota se encuentra con Inaba, y le va a pedir que por favor le selle su pase, cuando hasta menos de un segundo lo ataca rápidamente. No, y ahora entendemos por qué suspendieron las clases. Al final el prota conversa con Inaba, pero en medio de la conversación se escuchan golpes y gritos en la azotea, lo cual nuestro prota acude rápidamente a dicho lugar, dejando en visto a la Loli. El macho. Warabi no puede con la emperatriz, y los aliados de la Loli intentan salvarla, pero estos tampoco pueden, y para que esta no sufra, la emperatriz la deja ciega, para que así no vea morir a sus amigos. ¡Eres un monstruo! No, pero esto es cada vez peor. El prota llega al lugar, pero ya todo había pasado. En eso la emperatriz se encuentra con Inaba, la cual le dice que no se meterá en ese asunto, ya que no son sus amigas. En eso llega Rin y Mari, junto a las 2 lolis, las cuales se enfrentan a la Besto Waifu. Por otro lado, el prota se le parece a esta waifu, la cual le dice que se encargará del cuidado de los heridos, pero que él se dirija a salvar a los demás. Rin y Mari no pueden con la emperatriz, y cuando esta decide acabar con las otras 2 chicas, Inaba se interpone y dice que no permitirá que vaya a hacerle daño a su única amiga. Y comienza el combate. La waifu hace un ataque triple en menos de un segundo, pero cuando parece que el ataque había funcionado, en realidad fue todo lo contrario, ya que su espada prácticamente es un arma de juguete, y la que terminó recibiendo daño fue ella. La emperatriz se decepciona, y cuando va a terminar la batalla de un ataque, aparece
aparece Nomura para enfrentarse a ella. Y comienza la batalla épica, pero nuestro prota no logra darle un golpe a la waifu. Además vemos el pasado de ambos y cómo estos se conocieron, lo que nos deja en claro que la emperatriz se había enamorado de él y lo quería solo para ella. Pero cuando el pibe hacía muchas amistades, esta comenzó a eliminar a todos los que querían estar con él. ¡Esta perra está loca! No, re tóxica la chica. Pero ahora se da cuenta que la única manera de que todo acabe es matándolo. Y Nava le dice unas cosas al oído a nuestro prota, lo que le da más ánimo. Y el pibe decide enfrentarse a ella con todo, dando inicio así al verdadero combate final. Y la batalla ahora sí da comienzo. Y nuestro prota comienza a darle golpes a la emperatriz, tanto así que por fin logra pegarle a su habilidad especial, aunque no le hace mucho daño. Ambos intercambian puñetazos, donde nos damos cuenta que ambos se están divirtiendo en dicha pelea. Pasados varios minutos, la emperatriz decide acabar con el combate, donde esta se acerca con gran velocidad hacia nuestro prota, dejando que él coloque su mano en su pecho, pidiéndole que acabe la batalla, ya que por fin logró su objetivo, y es que aquel daño que tenía en su corazón ya había desaparecido. Nigga, what the fuck? No, gente, pero qué hermoso combate de amor. Nuestro prota la derrota, y en eso aparece la directora de la academia, donde le dice que será expulsado. Ese día algo cambió dentro del Otsu. Pasa el día y el pibe se comienza a despedir de todos, donde podemos ver que cada una de las waifus se recuperaron con éxito, y sobre todo la Loli, que pudo recuperar su vista. Nomura se va a despedir de Inaba, donde esta le dice que la mega waifu ya se había ido hace un buen rato del instituto, y el pibe sale del lugar y llega al aeropuerto, donde tiene una última conversación con ella, donde esta lo besa y le deja en claro que es de él. No, el pibe tiene de novia una waifu rotísima. Al final el prota se encuentra con Rin, donde le menciona que no fue expulsado, y todo fue una broma de la directora, pero que este será supervisado más de cerca por las waifus, lo que nos deja un hermoso reencuentro de regreso al instituto, donde por primera vez las 5 espadas supremas son amigas de un chico en la academia. Joder, qué gran historia, tío. Me he emocionado y todo, macho. Qué final épico,